¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast semanal Tendencias del Cine en México. En esta ocasión contamos con la participación de Eduardo García Camacho, quien nos hablará de dos subgéneros del cine en México, los antecedentes del cine de ficheras y luego en su segunda participación del cine de horror. Un servidor, Julio Juan Villalobos Colunga, habrá de hablarles un poco del cine de género. Pues sin más, vamos a trabajarlo. Muchísimas gracias ahora por pasarme el turno, efectivamente. Yo soy Eduardo García Camacho y en esta ocasión yo les quiero venir a hablar sobre los antecedentes del cine de ficheras. Y tenemos una película representativa, la cual es Santa, de Antonio Moreno, que como sabemos está basada en la novela del mismo nombre de Federico Gamboa. Y lo que aquí nos refleja es cómo en la década de los 30 se vivía una atmósfera moralizante, donde las mujeres tenían que ser intachables, los varones también, se respetaba la figura de la familia como una estructura. Lo que sucede es que esta película lo que introduce es la sexualidad en el cine, es decir, ese erotismo, los ambientes prostibularios, ver a las mujeres haciendo espectáculos, eh, literal, ¿no? Es ejecutando la prostitución en un ámbito abierto, incluso clandestino, ¿no? Todo esto oculto. ¿Qué pasaba? Esto de alguna manera reflejaba lo que se estaba viviendo en cuestión social en esos momentos. Y bueno, ¿qué pasa con Santa? Además de retomar esto de la sexualidad. Fue una película de transición del cine silente al cine sonoro. Por ejemplo, las canciones eran de Agustín Lara y la dirección musical de Miguel Lerdo de Tejada. Y algo que impactaba es que ya podías ver dos medios, es decir, la propia película con la música. Es decir, ya no era necesario diferenciar ver la película por un lado o la música por su lado. Al contrario, ya todo estaba en conjunto, la voz de los actores, la imagen, la música y demás. Evidentemente, Santa transgredió muchísimas cosas en el sentido de una familia conservadora, bueno, sobre todo una sociedad conservadora. Veíamos una mujer que de momento incluso tiene que convertir su personalidad, como digamos, sacar su lado oscuro, ¿no? Santa saca un lado oscuro y pues termina muriendo, Santa muere. Eh, Fue tan representativa esta película que se hicieron versiones de ella. Tenemos la Santa de 1943 y a su vez existe una versión de Emilio Fernández de 1944 que se llamó Las Abandonadas. Pero además de Santa, hubo otra película que fue la pieza clave, que es La Mancha de Sangre, del cineasta Bess Marquardt, o como se pronuncie, Bess Marquardt, porque fue su único largometraje. ¿Qué podemos ver en ella? La liberación de la carne y la sensualidad, porque las prostitutas de esta película ya ejercían con placer su oficio. Ya era como cualquier oficio, justamente. Ya no era que las circunstancias las obligaran a prostituirse, ya era una elección, una decisión. La mancha de sangre incluso fue tan, digamos, polémica que la Legión Mexicana de la Decencia, impulsada por los Caballeros de Colón, ejercieron presión para censurarla, ¿no? Que no estuviera en proyección y esta película estuvo oculta muchísimas décadas. Hoy día, tanto Santa como La Mancha de Sangre se pueden ver libremente en YouTube, están en libre acceso, pero justamente se veía una sociedad extremadamente conservadora, ¿no? Tanto en los 30, en los 40 y prácticamente todo el siglo XXI. En el ámbito personal, yo les quiero recomendar una película que a veces gusta, a veces no. Es Pedro Navajas, que justamente está basada en una canción del mismo nombre, y en ella podemos ver actuar a Andrés García, Maribel Guardia, Sasha Montenegro, a Ana Luisa Pelufo.
donde también vemos este reflejo del México de la segunda mitad del siglo XX, de prostitución, violencia, armas, y que al final fue una transición de cómo se fue gestando el cine de ficheras desde los años 30 hasta pues todo lo que siguió, ¿no? En el siglo XX básicamente. Y justo es un cine que es emblemático, una pieza clave de nuestro país. Y bueno, eso es todo por mi parte hasta el momento. Compañeros, vamos a pasar con la siguiente sección, la siguiente participación. Hola, ¿qué tal, Lalo? Sí, muchas gracias. Excelente, excelente información la que nos has compartido. Pues nada, toca ahora el turno a el cine de género en México. Solís nos ha dicho en algún momento que el cine genera realidad en lugar de únicamente reflejarla, ¿eh? Y lo hace a partir de dos categorías para este tipo de cine en México, el cine de género: la performatividad y la interpelación, que desde Butler las vamos a ir comprendiendo, para que luego les dé algunos ejemplos con dos películas que les voy a sugerir. Miren, la teoría de la performatividad del género expuesta por Butler asegura que el género, no es algo con lo que nacemos, ¿no? Sino es algo que vamos haciendo repetidamente a través de actos y comportamientos. En su obra de Gender Trouble, Butler argumenta que el género es una construcción social que continuamente es recreada y sostenida a través de la repetición de normas y de roles, ¿no? Hay cuatro características nodales en la performatividad. Los actos performativos, ¿no? Esto significa que se produce y reafirma a través de actos y comportamientos una y otra vez. La idea no es esencialista, ¿no? Butler rechaza la idea de que el género es una esencia innata o propiedad fija de los individuos. Se va construyendo, como lo hemos dicho, a través de estos actos performativos. También asegura una otra característica: es la subversión de normas. La repetición de actos de género puede llevar a la subversión de las normas establecidas, permitiendo la posibilidad de nuevas configuraciones, de tal suerte que no hay nada establecido, ¿no? Y por supuesto, la desnaturalización del género, a mostrar que el género es una construcción performativa. Butler destaca que estas categorías de género se van construyendo, ¿no? Y son arbitrarias y son contingentes. Otra de las categorías fuertes el cine de género tiene que ver con la interpelación. Es otra categoría propuesta por Butler. Este es un dispositivo de lenguaje que juega un papel nodal a la hora de ir construyendo el género. Se refiere al proceso mediante el cual una persona es llamada o reconocida dentro de una categoría social. Según Butler, ser interpelado en un género específico implica ser reconocido por el otro. Al mismo tiempo, está obligado a cumplir con ciertas normas y expectativas asociadas a este género. Pues fíjese cómo la interpelación, ¿no? Y por el otro lado, la performatividad van constituyendo nuestro género. En ese sentido, la interpelación, Butler, utilizando ideas de Althusser, menciona que los sujetos son llamados y constituidos por sujetos a partir de una ideología dominante, ¿no? Donde hay una asignación de identidad, donde hay una cierta normatividad y donde hay un proceso social. Interesante, ¿no? Bueno, pues dos de los ejemplos que hoy quiero compartir con ustedes tienen que ver, el primero de ellos con Solo con tu pareja, que es una película dirigida por Alfonso Cuarón allá en los noventas, una comedia negra mexicana que cuenta la historia de Tomás Tomás, un publicista mujeriego que se encuentra enredado con varios malentendidos y situaciones cómicas después de que le diagnosticaron erróneamente con SIDA, ¿no? Esta película es notable por ser uno de los primeros trabajos importantes de Cuarón aquí en México, quien después se consagraría como uno de los directores mexicanos. Las dos categorías, la de interpelación y por supuesto la de performatividad, se notan en varias de las escenas. Pero yo quiero ahora profundizar un poquito en otra película que a mí me impactó cuando la vi por primera vez. Y también tiene que ver con el cine de género: El lugar sin límites, ¿no? Es esta historia que narra la historia de Manuela, una mujer transgénero que se dedica a la prostitución y que vive en un pueblito casi fantasma, en el que ocurre una gran cantidad de injusticias y tiene que enfrentar el día a día junto con su hija, que le apodan la japonesita, y pues que no acepta que su padre en realidad se concibe como una mujer, y menos que ambas quizás estén enamoradas del mismo hombre.
Esta película fue dirigida por Arturo Ripstein y está basada en una novela homónima del chileno José Donoso. El mismo escritor, el mismo autor, hizo la adaptación mexicana, ¿no? Y bueno, pues son de la talla de Roberto Cobo, Gonzalo Vega, Lucha Villa, Ana Martín y Carmen Salinas, pues actúan en esta cinta. Las dos categorías mencionadas al inicio tienen nuevamente que ver con ella. Hasta aquí le dejo en esta sección, en este documental de el cine de género en México. Y Lalo, me parece que te toca cerrar con un género más. Y pues nada, adelante. Bien, pues pasemos a este bloque en el cual voy a estar comentando sobre el cine de horror y para esto quiero retomar un poco la lectura de Saúl Rosas Rodríguez que se llama Cine de horror en México, en la cual a mí me intriga porque todo el tiempo menciona cine de horror cuando la gente acostumbra a decir cine de terror. Y esto es muy habitual, muy cotidiano. Vamos a ver una película de terror, oye, la película que vamos a ver es de terror y todo esto, ¿no? Cuando justamente lo que, como realmente se le tiene que decir, es cine de horror. Y bueno, yo quiero comentar que, honestamente, antes de involucrarme en el seminario, incluso con la lectura que mencioné, yo me sentía ajeno y alejado a este tipo de cine. Tal vez tiene que ver mi edad. Yo nací en 1991 y muchas de estas películas son de la segunda mitad del siglo XX. Aunque no lo voy a negar, yo en mi infancia sí llegué a ver algunos fragmentos de este tipo de películas. Voy a ser muy específico con algunos títulos. Podría mencionar El libro de piedra. Es una película muy representativa, muy famosa. Otra también podría ser La tía Alejandra. Incluso El vampiro, donde catapultó a un actor llamado Germán Robles que después lo veíamos protagonizando telenovelas infantiles como el villano. Eh, y bueno, otra más podría ser El fantasma del convento, que son algunas de las cuales yo podría mencionar, ¿no? Todas estas películas, evidentemente, si nosotros las comparamos con el cine de horror que se hace en la actualidad, a lo mejor podrían parecer que son todo menos de horror, tal vez que no dan miedo o que tienen elementos o historias poco verosímiles. Y justamente esto es lo que yo empaticé con el autor Saúl Rosa Rodríguez, porque me pareció muy honesto de su parte decir que pocas de estas películas eran afortunadas, que aún algunas de ellas tenían deficiencias o lo que se podría decir como áreas de oportunidad, pero al final lograron ser películas que fueron muy relevantes, tanto que algunas de ellas continuaron, se continúa abordándolas, se continúa mencionando, se continúa incluso estudiándolas. Y creo que ya cuando profundizamos o nos involucramos un poquito más en ellas, a lo mejor hasta podría ser limitante decir que son malas. Poco creíbles, tal vez sí, pero no nos podemos quedar con que son malas y hasta ahí lo voy a dejar. Más bien creo que de algún modo era como nuestro país se estaba aventurando a hacer este tipo de cine en ese tiempo, prácticamente. Yo recuerdo mucho la película de Veneno para las Hadas, donde la protagonizaba una actriz llamada Ana Patricia Rojo, que era una niña que causaba como mucha inquietud, como ya una niña podía tener tanta maldad en la mirada. ¿No? Y sí, algo que tengo que reconocer es que me sacó un poco de onda la actitud del autor, porque cuando él escribe sobre cine de horror era una actitud crítica que yo decía, ¿para qué vas a hablar de cine de horror si nada te va a gustar, ¿no? Nada te va a agradar. Pero ya cuando llega a algunos títulos de las películas es cuando digo, claro, o sea, al final todo era una transición. Evidentemente no todo iba a salir perfecto.
en sus inicios, cuando México apenas estaba explorando este tipo de género de horror. Eh, Podríamos comentar muchísimos títulos de los luchadores en situaciones con vampiros, con zombies, ¿no? Y cuando yo llegué a ver algunas de estas películas, la verdad, a mí no me parecían nada atractivas y nada divertidas y mucho menos me daban miedo, aunque hoy día se les considera cine de culto, porque de algún modo tuvieron este impacto. Y pues de manera general, eso es lo que yo podría comentar sobre el cine de horror en México en el siglo pasado, siglo XX. Excelente, Lalo. Pues muchas gracias, ¿eh? Ha sido realmente delicioso escuchar los comentarios sobre los géneros que el día de hoy nos has compartido. Y pues nada, auditorio, es así como llegamos al final de nuestro podcast Tendencias del Cine en México esta semana y les esperamos nuevamente la semana venidera con más comentarios sobre diferentes géneros del cine mexicano. Hasta la próxima.